¿Las universidades públicas tienen que acogerse al salario global? Que el tránsito de un salario compuesto, es decir, un salario compuesto por el salario base más pluses salariales, hacia un salario global, es decir, un salario global sin pluses salariales, iba a ser voluntario para las personas trabajadoras, ¿verdad? De manera que un determinado trabajador o trabajadora podía decidir si se pasaba o si no se pasaba. Eso se desechó y el proyecto de ley estableció un tránsito obligatorio hacia el salario global. Sin embargo, cuando se le pregunta a la Sala Constitucional al respecto, la Sala Constitucional resuelve lo siguiente. Resuelve que no es inconstitucional el establecimiento del salario global en una entidad pública, autónoma o no autónoma, por ejemplo en las universidades públicas, pero también establece que el proyecto de ley no puede impedir de ninguna manera el mantenimiento o la inclusión o la eventual negociación de pluses salariales vía convenciones colectivas de trabajo. Es decir, que la Sala Constitucional estableció que la ley podía dar el salario global como una opción o bien mantener la opción del salario compuesto vía la inclusión o el mantenimiento o la eventual negociación de pluses salariales mediante convenciones colectivas de trabajo. De forma tal que la forma de contestar esta pregunta sería: 1. No, la Universidad de Costa Rica no tiene obligación de establecer el salario global si opta por mantener el salario compuesto vía la inclusión de pluses salariales en la negociación colectiva de trabajo. Si la Universidad de Costa Rica opta por establecer el salario global, entonces se le aplica en todos los extremos la regulación que sobre salario global establece la ley marco. ¿Y esto qué implica? Implica que todas las personas funcionarias tendrían que pasar obligatoriamente al salario global, ¿verdad? Ya sin pluses salariales. Y además se le aplicarían los transitorios de la ley. Los transitorios de la ley, ¿qué es lo que dicen? Lo que dicen es que si la Universidad de Costa Rica establece el salario global para determinada categoría profesional en X monto y un determinado funcionario gana actualmente con el salario base y pluses salariales un salario superior a ese salario global que le correspondería de acuerdo a su categoría, entonces la ley lo que establece es que se le debe congelar el salario a ese funcionario o funcionaria pública que quede por encima del salario global que se defina por todo el tiempo que sea necesario, por 3 días, por un mes, por 10 años, por 100 años, hasta que el salario global alcance el salario de esa persona. En ese momento la persona ingresaría al salario global. Es decir, que la primera consecuencia es que para las personas que queden por encima del salario global se les va a congelar el salario, su salario, hasta tanto el salario global no les alcance. Y para las personas, dice el transitorio, que queden por debajo del salario global, no va a suceder lo que se había mencionado al principio. Al principio, antes de la ley y en el proceso de construcción, se había planteado que para muchas personas iba a ser más beneficioso, porque si el salario global quedaba por encima de su salario actual con los pluses, entonces se le iba a ajustar su salario al nuevo salario global. Eso no va a suceder por efecto del transitorio. Es decir, para las personas que queden por debajo del salario global que se defina, entonces no se les trasladará a ese salario global subiéndoles el salario, sino que tendrá que esperarse a que esas personas alcancen el salario global vía aumento en sus anualidades, es decir, a razón de 15,000 o 25,000 colones por ahí anualmente, hasta que alcancen el salario global, y en ese momento quedarían dentro del salario global.